Bueno, hola, espero que se las estén pasando bien el día de hoy. Y bueno, no sé cómo empezar realmente con este video. Es la primera vez que hago algo de este estilo, por lo que simplemente voy a improvisar con la marcha. Como había comentado en la publicación de hace unos días y en el último video que subí, quería hacer como una pequeña dinámica para hablar de mis historias o de los proyectos que tenía en mente, además de responder alguna duda que tenían sobre cualquier cosa básicamente, por lo que en este video voy a estar hablando más o menos sobre posibles y futuros proyectos que tengo en mente. Si han estado viendo mi pestaña comunidad, verán que hace poco menos, bueno, para cuando estoy grabando esto y para cuando estoy editando esto, acabo de publicarlo como hace unas 2 horas, 3 horas más o menos, sobre dos posibles historias que pueda estar pensando en subir al canal y actualizar. La primera es una que ya había yo subido con anterioridad a mi canal, que es de hecho una de las primeras historias que escribí, junto a la del crossover de Star Wars. Lo que sucede es que esa historia, al igual que muchas otras antes, las terminé borrando porque como fueron mis primeras historias, al final no me terminaron convenciendo del todo para subir, para dejarlas ahí porque tenía muchas faltas de ortografía, muchos agujeros argumentales, no estaba bien estructurada y llegó a un punto en el que no sabía ni cómo tan siquiera actualizar la historia. Lo cual me llegó a amargar, la verdad, porque fue como me estaba obligando a escribir una historia que ni siquiera sabía cómo actualizarla, por lo que al final la terminé borrando. Y la otra historia que también estaba en la pestaña de comunidad es más que nada la miniatura que tengo en mente para la historia. En sí es como un tipo one shot por este anime de Uma Musume, que últimamente está como muy popular en sí. Pero la cuestión con ese anime y con esa historia en particular es que no tengo como clara la idea de cómo voy a formular la historia. Lo cual me da gracia porque ya tengo como cómo quiero desarrollar la historia en mi mente y cómo quiero que sea, cómo termine y todo incluso. El problema en cuestión sería que, ¿cómo lo digo? Que no sé cómo actualizarlo por el mero hecho o comenzar a escribirlo por el simple hecho de que no sé nada con respecto al anime. O sea, sí sé cosas básicas como que son caballos que corren en carreras y esas cosas. Pero a partir de ahí no sé nada. No sé nada del anime, no sé nada del juego, de todas las cosas que tiene. Y en resumen, tengo la idea de escribirlo en mi mente. Pero el problema y el mayor contratiempo o la mayor contradicción que tengo en mente es que quiero escribirlo, pero me preocupa que al final lo escriba, me dé el tiempo para investigar sobre el video, sobre la historia, actualizarlo todo, para que al final a ustedes, mi comunidad o las personas que vayan a ver el video, a leer la historia o demás, no les termine gustando. ¿Por qué? Porque yo soy en mis historias mucho de no apegarme como tal a lo que está en el canon del mundo en el que quiero hacerlo el crossover. Por ejemplo, en mis historias, por ejemplo, la más actual, la de Cazador, que es el crossover por K-Pop Demon Hunters, es completamente diferente a lo que las demás historias que he visto y leído tienen. Porque, por ejemplo, ya lleva 3 capítulos la historia y aproximadamente lleva como 4 horas y media de historia, o más o menos 4 horas en sí. Pero no he tocado como si ningún tema relevante o relacionado directamente a la película. Es más que nada desarrollarlo a mi estilo y a como creo que resultaría mejor para una buena forma de entretenimiento, una buena forma de pasar el tiempo con, con algo así bonito para leer o escuchar, dependiendo de cómo lo hagan. Pero sí, también es que, no sé, tengo en mente que puede que gaste one shot de Uma Suzume, que probablemente sea un emparejamiento de Naruto por Agnes. No sé, porque simplemente me resultó como
la mejor pareja, o me resultó bastante atrayente el hacer un tipo de historia de este tipo. Pero sí, esa es la cuestión que me preocupa, el que no pueda hacer algo que a las personas le gusten. Por lo cual tenía planeado hacer una encuesta en el canal de si quisieran que hiciera la historia o no. Porque, como les digo, es solo como una idea inicial de cómo hacerlo. Porque, no jodas, ni siquiera tengo el título de la historia. O sea, tengo la miniatura y tengo todo, pero no tengo ni el título, ni cómo va a ser el inicio, ni cómo va a ser la trama, ni cómo va a ser el desarrollo en sí de la historia. Lo cual no es raro para mí, porque normalmente cuando escribo mis historias simplemente improviso y que salga lo que tenga que salir. Por ejemplo, en la historia de XD es la única historia que está en todo mi canal que completamente he planeado cómo hacerla. ¿Por qué? Porque como llegué a decir en su momento en la pestaña de comunidad, me cansé de como ver historias de High School de XD que siempre es lo mismo, o sea, los harem, la misma trama, los mismos plot twists, todo era lo mismo, todo era como bastante muerto a la hora de leer o escuchar la historia. Básicamente era esas cuatro cosas. Naruto cae en el mundo del crossover, en este caso de XD, a través de una grieta, después de una pelea y está súper OP. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que por alguna razón que desconozco, termina trayendo a todas las mujeres que están cerca de él, que termina haciéndose un harén sin ni siquiera haber pasado 2 capítulos de historia. O sea, es increíble la manera, no es una crítica, es mi opinión, para que no lleguen en los comentarios y digan, es que sus historias son similares, sí. Sí, son similares a cierto punto, pero no tienen como esa misma, no tienen ese mismo desarrollo que tienen las demás historias, que es algo que me gusta pensar que es algo bueno. Pero bueno, ajá, digamos, eso, que siempre es como en menos de 3 4 capítulos ya tiene un harén que yo digo, o sea, ¿qué necesidad hay? No hay desarrollo de la historia ni nada de eso. Y eso me lleva al tercer punto. No tiene verdadero desarrollo de la historia, que simplemente es harem, coger y me madreo a todos, básicamente. No hay como un verdadero desarrollo, un verdadero, ¿cómo decirlo? Un verdadero acercamiento con los personajes, que uno diga, qué buena historia, profundiza en los personajes, en la historia, en la trama, en todo. Ajá. Eso no suele pasar mucho en las historias que he leído. Tal vez es porque no he encontrado como la historia que sí abarque esos temas, pero eso es otro tema. Y la última cosa con este tipo de historias es que normalmente no están terminadas o las dejan en un punto muerto. Entonces, eso es algo que yo he tratado de no dejar que suceda mucho con mis propias historias, porque la verdad es bastante cansado escribir. Y eso me lleva a una de las pocas preguntas que me dejaron en la pantalla de ¿cómo se dice? De comentarios de la publicación que había hecho. Pero en este caso es una comentación, un comentario de Telegram, que es un saludo para ti, Cholo, si estás viendo este video. Y es que me preguntan qué tan difícil es escribir ese tipo de historias. Y yo voy a decir, depende de la persona y depende del tipo de historia. Por ejemplo, en mi caso, con las historias que yo escribo y eso, es bastante complicado. No por decir que, es que es cansado escribir. No, o sea, para mí no es tan cansado escribir, porque una vez ya tengo el ritmo de cómo quiero que vaya el capítulo, me toma como unas 3 horas escribirlo, con buena música y una idea clara, puedo escribirlo un capítulo de 10.000 palabras en un día perfectamente. Sin embargo, la parte más difícil a la hora de escribir ese tipo de historias es la motivación, o es encontrar el camino para desarrollar los comentarios, los comentarios, los capítulos, de cómo desarrollarlos. Porque a veces tengo la idea clara y escribo el primer capítulo, pero a la hora de querer de escribir el segundo, digo, uy, es que cómo puedo desarrollar este capítulo ahora, o sea, para que sea bastante interesante para ustedes, para la comunidad. Entonces ahí es donde digo, es difícil escribir cuando no tenés una idea clara de cómo
querés que se desarrolle la historia o cuando no tenés una idea clara de qué temas abarcar en el capítulo en específico. Digamos, por ejemplo, en mis historias, tal vez en la de XD, como digo, es unas en las que realmente lo planeo como escribirlo y me resulta fácil escribir. Pero por ejemplo, en una historia como la de K-Pop Demon Hunters, es bastante más complicado porque a pesar de que se tenga una idea clara de cómo quiero que sea, el tema es que no es tan claro a la hora de escribir. Por ejemplo, porque básicamente me estoy inventando una trama aparte. Entonces tengo que ver cómo escribir bien esa trama y que no resulte bastante meh o cliché. Aunque en algunos momentos lo haga, pero ajá, eso es otro tema. Entonces sí, es complicado escribir esas historias cuando no tenés una idea clara de cómo hacerlo. O, en lo que es la mayoría del caso, cuando no tenés la motivación para escribir la historia. Eso es mucho que me ha pasado últimamente con las historias, por ejemplo, la historia de Luz y Oscuridad. Es una de mis historias que más cariño le tuve a la hora de escribirlo, mae. Pero a la hora de querer actualizarla, no tenía ese apoyo que yo creí que iba a tener. Porque eran alrededor de... Por ejemplo, han pasado como casi 2 semanas, 3 semanas desde la última vez que lo actualicé. Y solo tiene como 200, 400 vistas. Y a decir, son muchas, sí, pero en comparación con las demás historias que he subido al canal, no tiene tanto apoyo. Entonces me frustra un poco tomarme el tiempo para escribir y para actualizar la historia y que no reciba ese apoyo. De hecho, ese es uno de los motivos principales por el que no la actualizo o por el cual he abandonado mis demás historias. Por ejemplo, la de Heroes of War. Esa misma la abandoné porque no tenía apoyo y fue bastante desmotivador y frustrante ver que a pesar de que estás escribiendo las cosas y tomándote el tiempo para hacerlo con todo el cariño y todo el esmero, no tenga como esa recompensa, por decirlo así, que sería las vistas o el gusto de la comunidad en general. Entonces, es uno de los problemas que tengo en cuanto a mis historias y a la hora de escribirlos. Pero bueno, otra de las preguntas que también me hicieron fue que cómo fue que yo comencé a escribir mis historias. Yo aquí estaré dejando el comentario probablemente en el vídeo, dependiendo cómo edite esto. Y también para ti un saludo. Y bueno, el motivo y la razón por la que yo comencé a escribir mis historias fue bastante aleatorio, por decirlo de una manera, porque yo no tenía pensado escribir nada en un primer principio. Porque para ponerlos en cuestión, yo conocía ya la comunidad de fanfics y todo eso aproximadamente desde hace unos 4 o 5 años más o menos, que fue cuando yo comencé a escuchar fanfics por primera vez. A escuchar, no a escribir. Digamos, en ese transcurso de tiempo conocí a Indra, que es un buen pana mío. De hecho, si está viendo esto, mis saludos para ti, Indra. Pero bueno, la cuestión es que yo veía muchos fanfics y yo decía, hay algunos muy buenos y hay algunos muy muy malos. Y esos son los que no me gustaban porque o estaban mal escritos o estaban incompletos o simplemente tenían muchas cosas que a mí no me terminaban de gustar. Entonces, por un tiempo no consumí muchos fanfics, ya sea en Wattpad o fanfiction, por eso mismo de que no me convencían en lo absoluto. Entonces, porque me dio la idea de comenzar a escribir, fue más que nada porque en ese momento estaba pasando por mucho estrés, mucha ansiedad, al punto de decir, ay, es que no quiero hacer nada. Y también tenía insomnio, entonces, no, tras de que no hacía nada en el día, me quedaba así como sin poder dormir. Entonces era como estar pensando toda la noche sobre cosas y ese tipo de asuntos. Y un día simplemente, no sé, estaba escuchando música, me estaba deprimiendo, varas. Y no sé, simplemente dije, voy a prender la computadora y voy a comenzar a escribir un poco. Y no sé, tenía esa idea de un fanfic de Naruto por Star Wars desde hace mucho tiempo. Bueno, perdón por el corte, pero asuntos, sorry. Pero bueno, tenía como esa idea de escribir ese fanfic de Naruto por Star Wars y de Naruto por Heroes of War desde hace mucho tiempo, pero no me había dado como a la tarea para hacerlo.
Entonces esa misma noche, en vez de estarme deprimiendo o simplemente quedarme haciendo tonto, decidí, voy a escribirlo, ¿por qué no? Entonces lo escribí. Y dije, ¿por qué no? Voy a crearme el canal. Me creé el canal tanto en YouTube como en Wattpad y subí la historia. Y sorprendentemente tuvo muy buen apoyo, la verdad. Las primeras 2 historias que subí fueron la de Naruto por Star Wars y la de Naruto por Heroes of the War, que tuvieron un muy buen apoyo al inicio. Y también subí otro one shot, que es el que estoy haciendo el remake ahora mismo, que es el de Un Nuevo Comienzo. Ese tenía una idea de hacer un one shot, pero al final lo terminé cancelando, al igual que las otras 2 historias, por el motivo que mencioné antes, de no me terminaban de convencer del todo. Entonces dije, ¿sabes qué? Quiero comenzar a tomarme esto de escribir un poco más en serio. Entonces comencé como, aunque suene tonto, comencé a estudiar un poco sobre cómo hacer una buena historia, cómo escribir una buena historia. Y entonces decidí que mis historias tuvieran como ese estilo propio de mí. ¿Está bien dicho esa cosa? Bueno, no importa. Como que tuviera ese estilo propio de tener muchas descripciones, los diálogos un poco muy detallados o así, para crear mi propio estilo de escritura. Y con el tiempo fui mejorando ese estilo. Y cuando mejoré ese estilo y me encontré un poco más satisfecho conforme escribía, al volver a leer mis demás historias, las primeras, uy no, qué vergüenza, o sea, me dio tanta pena al ver las tantas faltas de ortografía, los tantos huecos argumentales, que dije, ¿sabes qué? Las voy a borrar. Y las borré. Según yo, porque les iba a hacer un remake, que al final intenté hacerles el remake, pero como digo, al no recibir el apoyo que yo esperaba, simplemente dije, pues ¿sabe qué? Y la voy a abandonar aquí y que ahí quede. No voy a esmerarme en actualizar algo que parece no gustarles a ustedes. Entonces decidí dejarlas abandonadas y simplemente seguir con mis demás historias. Eso sería por esa parte. Y no sé, esas fueron las únicas preguntas que me hicieron. Y bueno, esos eran unos cuantos temas que quería aclarar conforme ¿cómo se dice? A los proyectos que tengo ahorita. Y para resumir rápidamente, si ustedes quieren que yo haga una actualización de mis... Bueno, no una actualización, que suba al canal ese one shot de Naruto por Uma Musume, si yo veo que ustedes quieren que lo haga, lo voy a hacer a la manera que mejor me salga a mí, a la manera que mejor yo crea que es posible y con mi estilo. ¿A qué me refiero con mi estilo? Me refiero a que, ¿cómo decirlo? Me refiero a que no voy a hacerlo tal cual como es una calca al anime. Voy a hacerlo a mi estilo, a como yo sé que puedo hacerlo y como yo quiero hacerlo. O sea, quiero enfocarme en hacer una adaptación tanto del mundo del anime con el personaje de Naruto, y que al final salga la historia como mejor yo crea que pueda salir. Y entonces así simplemente lo voy a subir, y si tiene un buen apoyo lo continuaré o no sé. Y si quieren que, como y vuelvo repito, si quieren que lo suba, entonces díganme y yo lo haré, lo voy a volver a subir. Y sin más, eso vendría siendo todo por el momento. Creo que me fui un poco por las ramas con este video, pero es la primera vez que hago algo de este tipo. Y si no, si quieren que siga haciendo este tipo de videos para hablar de los proyectos que tengo en mente o demás, díganmelo en la caja de los comentarios o en la comunidad o en mi chat de Telegram, y ya los estaré leyendo y respondiendo conforme pueda. Y bueno, creo que esto vendría a ser todo. Sin más, me despido por el momento y espero que tengan una buena mañana, una buena tarde, una buena noche. Sin más, chao.